Bueno, ¿qué tal? Como recién nos presentaron, mi nombre es Fer Sidoni, soy Tech Lead en Naranja X y bueno, estoy liderando el equipo de Automation and AI. ¿Qué tal? Yo soy Franco de Mare, soy Software Engineering en el equipo de FER de Automation, así que estamos ahí a la par trabajando con automatizaciones. Bien, bueno, hoy vamos a estar hablando de la automatización tradicional a la revolución inteligente, cómo el Gen AI transforma los negocios, ¿no? Pero para poder empezar, vamos a poner un pequeño videito con medio intro y así arrancamos. Quita los caminos. Elimínalos. ¿Qué es lo que trata de hacer, señor? Estoy descubriendo... corrección. Redescubriendo... un elemento, creo. Quita los jardines, las macetas, los árboles. Estacionamientos, salidas, entradas. Estructura los protones y neutrones usando los pabellones como armazón. Bien, bueno, ¿a quién no le gustaría tener un Jarvis personal para cada uno, no? O sea, esta película en 2010 era pura ciencia ficción, hoy prácticamente ya es casi una realidad, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos acá? O sea, hagamos una retro de cómo empezó a evolucionar la automatización para poder entender un poco cómo llegamos a esta instancia, ¿no? Bien, entonces yo hoy voy a hablar un poco sobre cómo iniciamos el camino de la automatización dentro de Naranja X y lo queremos representar a partir de una película muy conocida, de un clásico, que es Chaplin en tiempos modernos, ¿sí? Es una película de 1930, es una película que habla sobre cómo los humanos trabajan como máquinas, ¿sí? Se ve a los humanos trabajar de forma repetitiva, sin agregar mucho más valor que, más que nada, cumplir su tarea en la diaria, ¿bien? Entonces acá lo que vemos es a Chaplin resolviendo una tarea muy simple, como se ve, es ajustando tuercas sobre una plancha de metal sobre una cinta transportadora. Entonces pensamos nosotros de nuestro lado y decimos, bueno, nuestras primeras automatizaciones se ven de ese lado, se ven desde un punto de vista de que simplemente están cumpliendo pasos de forma secuencial a medida que vamos configurando con ciertas reglas, ¿bien? Esto lo empezamos a realizar, a trabajar con una tecnología que fue innovadora en su momento, que se llamó automatización de procesos con robots, o en sus siglas RPA. Esta tecnología, bueno, la empezamos a adquirir en la compañía y lo que nos permitió hacer era poder integrar diferentes sistemas que no tenían ninguna conexión entre sí, digamos, de proveedores distintos, de empresas totalmente distintas, pero que puedan funcionar en su conjunto para resolver una tarea que una persona realizaba de forma manual y repetitiva. Entonces, para llevar a cabo esto, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, ¿dónde hay tareas repetitivas en Naranja? ¿Dónde hay lugares donde podemos hacer foco en un proceso donde, bueno, manualmente una persona está realizando algo que no agrega mucho valor, que le lleva mucho tiempo, pero que bueno, lo tiene que hacer porque es parte natural del proceso. Entonces íbamos con esa persona, nos sentábamos una vez que detectamos un proceso y le pedíamos que nos grabe un video, que nos grabe la pantalla y nos explique qué está haciendo, ¿bien? Dónde hace clic, cómo recibe la información de entrada, cómo la procesa la información de salida. Entonces, una vez que teníamos toda esa información, con ese video grabado, de ese paso a paso bien detallado de lo que decía, tanto, digamos, cuando el proceso salía bien o cuando el proceso salía mal, hacíamos un documento, un flujograma, hacíamos como un mapa conceptual de, bueno, recibe el mail, por ejemplo, ¿no? Luego descarga el adjunto, luego, bien, y así vamos detallando paso a paso qué es lo que iba haciendo esa persona. Y luego nosotros, con nuestro software de RPA, de automatización de procesos, ahí lo que hacemos era replicar esa tarea. Y por eso justamente
nuestras primeras automatizaciones se veía como Chaplin en tiempos modernos, porque lo que hacíamos era constantemente estar repitiendo esa tarea que hacía esa persona. Entonces, bueno, en base a eso había diferentes caminos y lógicas que debía cumplir el proceso, que cada tanto salía bien y otras veces salían mal. Y bueno, desde ese punto de vista vimos que la tecnología seguía evolucionando, seguía avanzando y bueno, como en Naranja X siempre vamos a la vanguardia de la tecnología y no nos vamos a atar con una sola, que una vez que estas tareas cumplieron su propósito, logramos automatizar un montón de procesos, ahorramos un montón de horas de cara al usuario, pero veíamos que podía evolucionar, podía seguir cambiando esa manera de ver los procesos y aún así ser más eficientes y bueno, por eso tomamos el camino de evolucionar. Bien, ahí como explicó Frank, o sea, justamente cuando se empezaron a hacer las automatizaciones, era tratar de replicar lo que hacía el ser humano con su escritorio, con su equipo, o digamos, el periférico que estaba trabajando para simular el paso a paso de cómo se estaba haciendo. Entonces, obviamente que nos dio muchísimos resultados y eso empezó a generar muchísima eficiencia en toda la compañía, pero nos sentíamos como limitados. ¿A qué nos referimos como limitados? Porque siempre estábamos haciendo el paso a paso, simular el clic donde estaba haciendo, como recién mencionaba Fran, las coordenadas o entender, digamos, de alguna manera que se vaya adaptando a esa necesidad. Entonces dijimos, ¿por qué en vez de adaptarnos a cómo se maneja el humano, empezamos a diseñar flujos totalmente autónomos donde podamos conectarnos directamente a la fuente de los datos? Entonces, ahí es como que pasamos de lo que era el RPA tradicional a lo que es la automatización o automation, ¿no? Como nosotros lo mencionamos dentro de la compañía. ¿Qué significa eso? En vez de estar simulando lo que tenía en el desktop, ya directamente nos conectábamos a las bases de datos para encontrar la fuente. O sea, no hacía falta tener una planilla de datos con la información, ir triangulando, sacando, calculando los datos que estaban dentro de la misma, o un mail, o cualquier otro sistema con el que tienen que estar interactuando. Entonces directamente nos conectamos a la base de datos, sacábamos la información, la procesábamos ya directamente desde la fuente. Lo mismo con las interfaces, ¿no? O sea, por ejemplo, con las páginas web teníamos muchos problemas porque justamente estábamos simulando el clic, poner el usuario, contraseña, hacer clic acá, allá y demás. Entonces justamente lo que sucedía ahí era que si por algún tema de diseño cambiaba la interfaz gráfica, se nos rompían los procesos. Entonces en base a eso empezamos a conectarnos por medios de APIs, ¿no? O sea, por eso siempre digo que nos conectábamos directamente a la fuente de datos. Entonces, justamente con eso empezamos a tener muchísima más eficiencia, primero porque no se rompía, segundo porque teníamos muchísimo mayor volumen de trabajo, ¿no? Y tráfico, porque justamente lo que hacía eso era tratar de interactuar y tenía muchísimo más volumen. Y empezamos a interactuar con script en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con Python. Entonces, en base a eso, empezamos a ejecutar los procesos y ya empezamos a tener un poquito más de dinamismo porque ya justamente podíamos empezar a trabajar por medio de status y teníamos un control muchísimo más sólido con respecto al resultado final, ¿no? Entonces, en base a eso, el RPA, más la evolución de la automatización, o sea que ya dejamos de simular lo que hacía el ser humano para ya hacer todo un rediseño tecnológico, ¿no? Para que obtener el mismo resultado, o sea, el camino era el mismo, ¿no? Claramente, pero obviamente que ahora muchísimo más sólido y más directo. Ahora se le suma también la IA, ¿no? Entonces... Bien, ahí como bien comentaba Fer, nosotros en este punto teníamos automatizaciones que ya iban directo a la fuente de la información. Acortamos un montón el camino de ya no necesitar de una interfaz gráfica o no necesitar de sistemas que por ahí nos hagan de interfaz gráfica, porque nos empezó a pasar que estábamos consultando algunas bases de datos, algunas fuentes de información, pero a través de una interfaz de un sistema que nos facilitaba esa información. Entonces, con el uso de las APIs, pudimos ir ya directamente a capturar esos datos. Entonces, a eso le empezamos a agregar inteligencia artificial y empezamos a tener automatizaciones más complejas, a poder aumentar más el contexto de lo que estamos automatizando. Y ahí les voy a comentar un poco sobre, bueno, ¿qué inteligencia artificial empezamos a usar? Porque esto no fue
de un día para el otro salieron los modelos de lenguajes que ya todo el mundo conoce y todo el mundo utiliza en su diaria. Empezamos a decir, bueno, ¿cómo lo empezamos a implementar? Porque no incorporamos esos modelos de una, sino que empezamos de forma progresiva. Fuimos capturando estratégicamente algunos procesos en los que, por ejemplo, bueno, teníamos información que no venía digitalizada. Hasta el momento necesitamos que la información venga en datos, venga en una forma que computacionalmente la podamos leer. Entonces, uno de los primeros modelos de inteligencia artificial que empezamos a usar son los OCR, los modelos de reconocimiento óptico de caracteres, que básicamente lo que hacen traducen el texto que viene en una imagen en un formato digital para que pueda ser entendido por la máquina. Entonces, de esa manera, ahí empezamos a utilizar estos primeros modelos. Y luego, con la explosión de estos últimos años, de estos últimos 3 años más o menos, que los modelos de lenguaje se empezaron a hacer cada vez más conocidos y sobre todo las cosas cada vez más baratos fueron, dijimos, bueno, ya es hora de empezar a incorporarlos en las automatizaciones. Entonces esto nos permitió un nuevo enfoque en decir, bueno, ya no solo podemos replicar el paso a paso de todas las automatizaciones, sino que ahora le podemos dar el todo a esas automatizaciones y que comprendan en el contexto dónde se están moviendo, cómo es el flujo de datos, qué cantidad de datos se están manejando. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo incorporamos? ¿Cómo prácticamente, digamos, hablando ya en el mundo real, una vez que en la teoría suena espectacular y lo podemos usar, bueno, ¿cómo lo podemos usar dentro de Naranja X? Y ahí aparecieron 2 tecnologías que empezamos a usar, que es agentes y MCP. Sobre agentes lo que hicimos reflejar como el agente Smith de Matrix. Un agente es un software, es una herramienta de software de uso por lo general libre. Hay muchos frameworks que proveen esta posibilidad de usar agente y básicamente tiene 3 componentes principales. ¿Sí? Se compone de tres tipos de entradas. Una entrada es el modelo de lenguaje. Digamos, estos modelos de lenguajes, o las siglas LLM, que ya todo el mundo conoce, de diferentes proveedores, necesitan alimentar a la gente. Luego la gente tiene otro componente que es la memoria. La memoria es para que pueda guardar el contexto. Uno cuando habla con estos modelos de lenguaje, en los primeros inicios uno hablaba y el modelo le respondía. Después le hacía otra pregunta nada que ver y le hacía una respuesta acorde a eso. Pero si por ahí uno le hablaba de algo que ya había conversado mucho antes, por ahí el modelo se perdía. Entonces estos agentes tienen ese componente de memoria para que recuerde lo que está haciendo y de esta manera pueda almacenar ese contexto de la automatización. Y el último componente, y uno de los más importantes, es el hecho de que se le pueden aplicar herramientas. Y sobre esto quiero enfatizar un poco porque en este punto nosotros pudimos conectar modelos de lenguaje LLMs, de los que ya todos conocen, de vuelta, con herramientas externas. ¿Sí? Y esas herramientas externas, ¿qué pueden ser? Ahí, como mencionó Fer, APIs. ¿Sí? Entonces, ya los modelos de lenguaje no simplemente te contestaban, te respondían, te contestaban lo que vos le estabas respondiendo, sino que ahora podían actuar. Vos a estos agentes le colocás una API y le decís, bueno, tengo una API, por ejemplo, de enviar correos electrónicos. Entonces, vos le podés decir al modelo, bueno, envíame un correo electrónico cuando, no sé, me llegue cierta alerta en este otro sistema. Y ahí automáticamente el agente dispara la acción. Y otras características importantes que tenían el tema de los agentes era el hecho de que podían hacer ejecuciones sincrónicas y asincrónicas. Así un poco como se mencionó en las primeras charlas de Microsoft, ellos tienen diferentes arquitecturas y se provee diferentes arquitecturas de agente. ¿Por qué? Porque un agente no debería tener el contexto de toda una automatización porque puede perderse, puede alucinar. Entonces, es correcto ir distribuyendo agentes a ciertas tareas o que agentes tengan acceso a ciertas herramientas.
Y sobre esto quiero ahora focalizar un poco sobre el Model Context Protocol o MCP. MCP es una tecnología que salió en enero de una empresa que se llama Anthropic. Esta tecnología lo que permitió es establecer un marco común de trabajo, un contexto o un framework, por así decirlo. No es que incorporó algo nuevo a la comunidad, sino que estableció unos lineamientos para decir, bueno, ok, tenemos agentes que pueden trabajar con diferentes tipos de herramientas. Pero yo para hacer eso necesito conectar un agente a la herramienta de enviar correo electrónico. Si quiero hacer otra tarea, tengo que tomar el agente para que me examine, no sé, archivos en Google Drive. Y lo tengo que hacer uno por uno. Los MCP lo que vinieron a facilitar es decir, bueno, yo te proveo todo el MCP que da Google y vos con eso, en base al contexto que tenés, podés actuar. Entonces yo te doy todas las herramientas que Google me da a través de su MCP y decir, bueno, en base a lo que yo te pedí, envía correo electrónico, el correo electrónico adjuntalo después en otra respuesta o descargalo y subirlo a cierto archivo, a cierta carpeta de Google Drive. Entonces de esa manera se logró más generalidad, se logró una ejecución más inteligente y se le dio más autonomía a la gente que pueda resolver tareas por sí sola y no que nosotros tengamos que desarrollarlas. Y bueno, ahí básicamente a grandes rasgos, ¿cómo es MCP? Básicamente tiene dos partes. Es muy simple el protocolo. Tenemos una parte servidor, que es la que sirve, y una parte cliente, que es la que provee. Nosotros al MCP nos conectamos al cliente y el MCP server se encuentra la API que anteriormente comentó Fer que ya estamos desarrollando. Por eso nuestro camino de evolución fue tan lineal, fue como natural, salió automático. Y bueno, en base a toda esta tecnología dijimos, bueno, vamos a tratar de mostrar algo acá, dar un ejemplo y bueno, acá tengo un ejemplo práctico. Entendido. ¿Cuál es el título que le quieres poner a tu ticket en Gira? El título que le quiero poner a mi ticket es Test MCP. ¿Y cuál sería la descripción para este ticket? La descripción es Test MCP Server y quiero que quede asignado a mi usuario. Perfecto. El número de tu ticket es MT504. ¿Necesitas algo más? Sí, que me lo puedas asignar a mi usuario. ¿Sabes cuál es? No sé cuál es tu usuario. ¿Me lo puedes decir para asignarte el ticket? Bien, es franco.demare. Listo. He asignado el ticket MT504 a Franco Demare. ¿Necesitas algo más? No, es todo por hoy. Gracias. Bueno, empezamos el video hablando de Jarvis, ¿no? Digamos, de cómo podemos interactuar o estar hablando, digamos, con una máquina como si fuese una persona, dándole instrucciones y que justamente pueda tomar acción sobre eso. Entonces, eso es un poco de lo que estamos trabajando ahora en Naranja X para poder ser más eficientes en nuestras automatizaciones. ¿Qué significa eso? Estamos desarrollando agentes, ¿no? Y, digamos, en base a jerarquías, ¿no? También porque, digamos, hay agentes que supervisan a otros agentes también y que esos mismos agentes están especializados en cada una de estas herramientas que mencionaba o comentaba Fran, ¿no? Como por ejemplo entrar a una base de datos, tener todo el paquete G Suite, alguna que otra herramienta web que se maneje por medio de APIs, etc. Una vez que tengamos todo ese ecosistema marcado, lo que vamos a generar nosotros es que vamos a dejar de codificar, ¿no? Como para poder hacer estas automatizaciones, para empezar a diseñar prompting. Porque ahora lo que vamos a hacer es directamente tratar de darle una instrucción para que tenga ese mismo resultado como el que teníamos antes. ¿Qué generamos con eso? Un proyecto que duraba 3 meses aproximadamente lo podemos sacar en una semana, ¿no? Porque ya vamos a tener todos los conectores hechos y automáticamente le vamos a decir cuándo lo queremos ejecutar, qué día, qué fecha y que todos los días se corrija lo mismo. Lo mejor de esto es que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de evolución sobre el mismo diseño del mismo proceso que está corriendo en ese momento, es reformular el prompting. Eso no significa que tengamos que volver
a rediseñar el proceso o a hacer un upgrade como hoy acostumbramos a hacer, que cuando, por ejemplo, el bot queda obsoleto, tenemos que empezar a adecuarlo o evolucionarlo para que pueda tener ese resultado que estamos esperando, ¿no? Entonces, eso está todo muy lindo para el equipo de Automation en AI, porque justamente vamos a generar eficiencia, vamos a tener mejor, digamos, entregables más rápidos y demás, pero llevémoslos a un nivel más, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esta herramienta se la podemos disponibilizar a todos los usuarios? Significaría que todos los días tendríamos en nuestro equipo un mini Jarvis, por decirlo de alguna manera, donde durante la mañana, durante el día, se encargue de hacer todas las partes operativas. O sea, desde ordename cuál es el mail más importante que tengo del día, cuál es la reunión que tengo más importante, qué tengo que tener preparado para la reunión del día, no sé, abrime 2 planillas de datos, conciliame la información y armame gráficos de torta. No sé, cualquier tarea operativa se va a poder automatizar por medio de, por un pedido. Entonces, lo bueno de esta tecnología justamente, es que vamos a ser mucho más eficientes nosotros, porque todo lo que nos lleva hoy la carga operativa de estar generando esas cosas, ya va a estar resuelta porque lo va a hacer la inteligencia. Y nosotros vamos a estar más enfocados, por más que suene trillado y todo el mundo desde que empezó las automatizaciones, vamos a estar enfocados en la parte estratégica y demás. Es una realidad, porque justamente vamos a poder atender al cliente, vamos a poder estar en las reuniones importantes que tenemos que estar y no estar tan concentrados en la parte operativa porque la podemos delegar a esta inteligencia. Entonces, con esto vamos a la reflexión de cómo empezamos con Chaplin y decimos, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la pregunta clave es, ¿estamos evolucionando con ella? Porque la revolución inteligente no es solo una cuestión de herramientas, es una forma de pensar el trabajo. Y me parece que eso es importantísimo, ¿no? Es una invitación a imaginar, diseñar y transformar. ¿Por qué? Porque todo esto justamente nos empieza a cuestionar realmente la forma en la que estamos trabajando para poder evolucionar con respecto a eso, ¿no? Entonces por eso también pusimos esta imagen de Chaplin, ya evolucionado, ¿no? Digamos, ¿cómo hubiese sido el trabajo de Chaplin en aquel momento si esto hubiese estado resuelto con esta tecnología, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias.